toma y degenera en densas capas de materia putrefacta. Durante cientos de millones de años, las rocas cubrirán estas capas. El calor del núcleo de la Tierra y la presión de las rocas que hay encima transformarán las plantas muertas en vetas de carbón. Cada pedazo de carbón que quemamos para calentar nuestras viviendas y hacer funcionar nuestras centrales energéticas está compuesto por plantas que perecieron hace 300 millones de años. Oculta entre la materia en descomposición surge más vida. Enseguida las semillas germinarán, las plantas crecerán y este páramo revivirá. La vida parece haber conquistado el planeta. Miami turns it over. Just could not quite figure out the spacing. That's their 9th. A little confusion right there. I thought they were trying to get Tucker on a mismatch with Harden, maybe try to draw a third foul on James Harden, but a little bit of confusion there offensively between Butler and PJ Tucker. Una manada de criaturas pasta en las praderas siberianas. No son dinosaurios y no pisarán la tierra hasta dentro de 20 millones de años. Pero son grandes. La evolución ha dado un gran salto adelante. Los pequeños lagartos que vimos antes son ahora reptiles gigantes. Esos son escutosaurios, unos parientes lejanos de las tortugas. Son herbívoros. Si los herbívoros parecen tan duros, los depredadores deben de ser muy agresivos. Es un gorgonópsido, una máquina asesina prehistórica perfectamente diseñada. Los dientes como sables del gorgonópsido han herido al escutosaurio. Run to perfection right now by Miami, and Philadelphia just hanging around, keeping connected to this team. See the turnover issues that have come mostly in the quarter, and we asked their expulsion the uniqueness of preparing for this Philly team. They hadn't seen them with Harden El yet. depredador vigila a su presa, que va debilitándose debido a la pérdida de sangre. Rotations they would go with, how they would play this game as Harden draws contact. And so clearly the Heat trying to settle into things here as Doc Rivers has gone small. Se retira. Bonus situation. Algo raro está pasando. Actually now it will be a side out of bounds. El terreno se calienta. Did have one more to give with 3:08 left in the second quarter. Debe de haber una presión enorme bajo la superficie. Niang, the inbounder. Out of Maxey. See Miami bringing that second defender towards Maxey. Harden pops it up. Final 3-on-2. Butler on the finish. Sixers working quickly. Harris contact. And he Hay lava, pero no proviene de un solo volcán. Todo el entorno está en erupción. Es una riada de basalto. Una descomunal columna se alza desde el interior de la Tierra, empujando la roca fundida a través de fisuras en la corteza terrestre. El exuberante paraíso es ahora un infierno inerte. Los escutosaurios y los gorgonópsidos están muertos. Son las primeras víctimas en la mayor extinción en masa que el mundo ha presenciado. La extinción permiana. I'll take Barkley. Yes! Yep, even easier than that. What's in your wallet?
En la otra punta del continente de Gondwana es como si nada hubiese pasado. And they have curbside pickup. I like your dog. Oh, that's Charles Barkley. Every search starts at Dick's. Nieva. Aunque la temperatura sea de unos 20 grados centígrados. No es nieve, sino ceniza que cae proveniente de erupciones a 16.000 kilómetros de distancia. La ceniza incandescente asfixia y mata a animales por todo el mundo. La atmósfera está llena de dióxido de azufre de las erupciones. Cuando llueve, el gas se transforma en ácido sulfúrico y quema todo sobre lo que cae. Al principio parecía que se trataba de un desastre local, pero ahora es global. Las erupciones siberianas aumentan los niveles de dióxido de carbono de la Tierra. La atmósfera se recalienta. El agua se evapora. Y la vegetación perece. Pensamos que por fin la vida se había consolidado en el planeta. Pero parece que nos equivocamos. No quedan signos de vida en el continente, aunque en los océanos esto no puede ser cierto. Los océanos se están volviendo rosas. Y las plantas, los trilobitos, los depredadores, todos han desaparecido. Todo excepto estas algas rosáceas. La nueva atmósfera más caliente debe de haber calentado los océanos privándoles de oxígeno. Ahora nada, salvo las algas, sobrevive en las aguas estancadas. Las erupciones de Siberia están transformando todo el planeta. Nada, ni siquiera el fondo más profundo del océano, queda fuera de su alcance. Fíjense, burbujas. Pero no es oxígeno, sino metano, que escapa de los grandes depósitos de este gas bajo el lecho marino. El metano es un gas de efecto invernadero, al menos 20 veces más mortífero que el dióxido de carbono. Hasta ahora, este gas había estado congelado, pero a medida que la temperatura del mar aumenta, comienza a derretirse. Liberado a la atmósfera, este potente gas hace subir las temperaturas aún más, hasta casi 40 grados, 6 más que antes de las erupciones siberianas. Ahora, incluso las criaturas que han sobrevivido están condenadas. Han transcurrido 500.000 años desde las primeras erupciones. Durante todo este tiempo, casi medio millón de años, la lava ha estado vertiéndose. Ahora cubre una superficie equivalente a la de los Estados Unidos, con una capa de roca fundida de 6 kilómetros de profundidad. El 95% de la vida ha sido liquidada. Solo sobrevive un puñado de criaturas gracias a que consiguieron refugiarse bajo la faz de la tierra y alimentarse de cualquier cosa. Pero todo lo demás está muerto.
having trouble here in this first half. Hace 250 millones de años regresamos al punto de partida, un planeta inerte. Casi. Han pasado 50 millones de años desde que prácticamente toda la vida de la Tierra fue eliminada y el planeta se ha transformado. Hace 200 millones de años. Solo existe un supercontinente llamado Pangea, que se extiende de polo a polo. Después del trauma de la extinción en masa, el planeta está curándose. Las temperaturas se estabilizan, la lluvia ácida está neutralizándose y la vegetación regresa. Con el 95% de toda la vida de la Tierra desaparecida, el terreno está listo para el surgimiento de una nueva especie. Una especie que dominará el planeta como ninguna otra lo hizo ni ha hecho desde entonces. Los dinosaurios. Estos dinosaurios se llaman amosaurios. Como todos sus congéneres, han evolucionado a partir del puñado de reptiles que sobrevivió a la extinción permiana. Tienen 4,5 metros de altura y su tamaño los hace lentos y vulnerables. Un dilofosaurio. 2 de ellos. Son pequeños y veloces. Philadelphia holding the Heat to just 2 points over the last 4:40 of that second quarter. No Joel Embiid, but the 76ers showing some grit here in Miami. 1-point lead at halftime. You're watching the NBA playoffs on TNT. It's presented by Clorox. El amosaurio es demasiada comida para un dilofosaurio, pero no para dos. Hey, hold up. If you wanted me to go out, then you gotta make everybody taste the confetti. Nah, to be the go-out, gotta have all the elements to put on a clinic. Bandages, ice spray. Let's do this. Los dinosaurios han repoblado la Tierra, pero ninguna especie puede someter a este planeta inquieto y volátil. Everyone has their go-out. Get it delivered with DoorDash. Confetti, baby. La corteza terrestre está adelgazando en este punto. Está expulsando lava y tiembla con los terremotos, como si estuviese siendo tensada por una fuerza invisible. Y lo mismo sucede hasta lo que después será la costa este de América del Norte. Las placas terrestres están de nuevo en movimiento. Hace 190 millones de años, el gran supercontinente de Pangea se rompe. Una gran porción de territorio se ha separado y ha creado un hueco que se rellena con un nuevo océano denominado Tetis, que se extiende sobre lo que hoy en día es Oriente Medio. Las corrientes empujan los nutrientes hacia las aguas costeras que bañan los actuales Irán, Irak y Arabia Saudí. Y estos nutrientes atraen peces, a millones de ellos. Con tanta vida, también llega la muerte. Los peces muertos y el plancton alfombran el lecho marino,
Durante los próximos 10 millones de años, capas de roca enterrarán y calentarán a las criaturas muertas. Los peces y el plancton antiguo se convertirán en petróleo. Cada litro de combustible de nuestros coches, cada pieza de plástico del planeta, la pintura de nuestras paredes, la moqueta bajo nuestros pies, incluso el jabón con el que nos lavamos, casi todo eso se originó de esta forma. Hace 180 millones de años, la parte oeste de la plataforma de América del Norte sigue alejándose de la plataforma euroasiática. Ocurre con lentitud, unos 2,5 centímetros por año, la misma velocidad a la que crecen nuestras uñas. Pero si volvemos a saltar en el tiempo, vemos que hay un nuevo océano, así como nuevos continentes. Montreal se aleja de Marrakech y Nueva York de África Occidental. El mundo tal y como lo conocemos está tomando forma. La separación entre los dos continentes se rellena creando un gran océano, el Atlántico. Y en el medio, un volcán. Ya hemos visto moverse a las plataformas. Sabemos que se debe a las corrientes profundas que hay bajo la corteza terrestre, un proceso continuo que está teniendo lugar allí abajo en ese mismo momento. Todo el lecho marino se ha partido en dos y a lo largo del mismo ha surgido una cordillera de montañas y volcanes que crece más alta que el Himalaya y más larga que las montañas rocosas. Aquí el agua está caliente, ya que la lava sale despedida desde el interior de la Tierra. A medida que se enfría, crea una nueva cordillera montañosa y un nuevo lecho oceánico. Eso es lo que rompe Pangea, produce la separación de las plataformas y reconfigura nuestro mundo. He's a good player. Now, him and Max and James have played great. They've kept the crowd out the game. It's a low-tempo game. There's not been a lot of running and gunning. Es esta actividad geológica la que hace de la Tierra un lugar creativo, incansable, único. Cada vez que el planeta se reinventa, los supervivientes deben adaptarse y evolucionar. Cosas como estas. Son ictiosaurios. Sus antepasados reptiles vivieron en tierra firme, pero cuando el planeta cambió, ellos también lo hicieron. Les crecieron aletas y se trasladaron al recién creado Océano Atlántico. Este mide 6 metros de largo y es rápido. Se mueve a unos 40 kilómetros por hora. Es la criatura más rápida del océano, el depredador más eficaz, y durante 50 millones de años dominó los mares del planeta. I thought Doc Rivers was a little bit safe early. He was like, you know what? We're not full body. We don't have that.
Pero ahora hay un nuevo aspirante a la corona. El dinosaurio. Más largo que un autobús y tan pesado como un camión. Sus mandíbulas son inmensas, 8 veces más potentes que las del gran tiburón blanco. Y sus dientes miden 30 centímetros de largo. La Tierra y las criaturas que la habitan han cambiado hasta ser irreconocibles. Lo que antes era tierra firme, ahora es el océano Atlántico. Fue en este mismo punto donde pudimos ver al amosaurio pastar y al dilofosaurio perseguir a su presa. El mundo de los dinosaurios es ahora diferente, pero estos animales son tan dominantes como antes, parecen invencibles. If Philly 3 guys keep going, it's going to be a nip and tuck game. Hero 12, Bam 12, Butler 11, and on the Sixer side, Tobias got 14, Harden's got 12, Maxey's got 10. Este es un mamífero parecido a la musaraña que ha evolucionado desde un pequeño número de mamíferos que sobrevivió a la extinción en masa de hace 185 millones de años. Es una de las presas de los dinosaurios. Por eso la mayoría de los mamíferos vive en los árboles o bajo tierra y solo sale por la noche. Los mamíferos no son una amenaza para los dinosaurios. Nada sobre la Tierra puede desafiar su poder. Nada sobre la Tierra. Let's say you win the first game of your parlay, and you're not sure about bet number 2. Hey, come on, man. Let's get out while it's still good. It's way past our bedtime. Let's go to sleep winners. Es un gran fragmento de roca. You know what I'm saying? With FanDuel, you can cash out right there and then. Let the voice in your head think about something else. What would you rather have? 3 dozen donuts or a yacht? Este asteroide tiene 10 kilómetros de diámetro. Es mayor que el monte Everest. Y viaja a más de 70.000 kilómetros por hora directo hacia la Tierra. Se dirige al Golfo de México, justo al lado de la península de Yucatán. Assuming you can't afford great insurance is like assuming Reggie Miller is always a great closer. Se mueve tan rápido que como pestañeemos nos perderemos el impacto, a menos que ralenticemos el tiempo. En una fracción de segundo, el mundo cambiará para siempre. En el instante del impacto, el asteroide tiene una altura de casi 11.000 metros, la misma a la que vuelan los aviones de pasajeros. It's NBA playoff time. Things go wrong, could be trouble for the whole family. The show you've been waiting for is back. El asteroide golpea con una fuerza tan inmensa que destruye todo lo que toca. Incluso el propio asteroide se desintegra al momento. El impacto desencadena la energía equivalente a millones de bombas nucleares. From the gridiron to the golf course is Tom Brady and Aaron Rodgers versus Josh Allen and Patrick Mahomes. Ningún lugar es seguro, ni siquiera aquí arriba.
Algunas de estas grandes rocas son del tamaño de manzanas de edificios enteras. This copyrighted broadcast of the National Basketball Association may not be retransmitted, reproduced, rebroadcast, or otherwise distributed or used in any form without the express written consent of the NBA. La onda expansiva se extiende desde la zona del impacto como la metralla después de una explosión. Learn more at americanexpress.com/Republicans sent one of those in the opener against the Celtics. Later tonight here on TNT, the Suns at home against the Mavs, Game 1. That doesn't change. Question for you, Snoop D-O-double-G. What are you doing today? Just living the fine. Great. How about that? Just blocking off my calendar. You hold that real quick. Best plans or no plans? Minutos después del impacto, a miles de kilómetros de donde cayó el asteroide, la Tierra se ve sometida a un ataque desde todos los flancos. Lluvias de rocas. Thank you for taking care of Lorenzo. Terremotos que hacen temblar el suelo. For a noticeably smooth shape, Dollar Shave Club. Y tsunamis que castigan las costas. You join IHOP's new rewards program, the International Bank of Pancake. And stacking pan coins toward free food, you get a smile on your face. Download the app and join the rewards program today. Pero la arremetida solo acaba de comenzar. El penacho de lava y polvo se extiende y envuelve todo el planeta. El cielo entero actúa como una gigantesca lámpara solar. La superficie de la Tierra se calienta hasta los 275 grados. Y la vegetación comienza a inflamarse de forma espontánea. Incluso meses después del impacto, el humo y las cenizas aún bloquean los rayos del sol. Con menos luz solar, las plantas mueren y los animales que se alimentan de ellas perecen de hambre. Contra esta avalancha, cuesta pensar que algo pueda sobrevivir. Hace 65 millones de años, el impacto ha apedreado, quemado y hecho estallar a los dinosaurios. Su reinado de 165 millones de años ha llegado a su fin. Pero el fin de los dinosaurios es una oportunidad para otras especies. Los mamíferos. Al vivir bajo tierra, se han salvado del fuego y del calor. Y al comer de todo, pueden prosperar mientras especies con dietas más selectivas mueren. Estos son los inesperados herederos de la corona de los dinosaurios. Una historia termina y otra comienza. Con los dinosaurios eliminados, esta podría ser la oportunidad de nuestros ancestros. Hace mucho tiempo que los dinosaurios se extinguieron. El planeta se encuentra en paz. En este nuevo mundo, nuestros antepasados mamíferos evolucionan. And as we mentioned at the top, this is the first time that the Heat are seeing the Sixers with Harden in the lineup. Hace 47 millones de años, este lago situado en la actual Alemania debería ser el lugar perfecto para localizarlos. Exquisite
behind to Jordan. And that looked like Houston Rockets James Harden right there. Isolation down the lane, and instead of Capella on the alley-oop, that was DeAndre Jordan. Harden just taking his time, reading the defense. Este no es como los mamíferos que vimos antes. Sus ojos y su cerebro son mayores. Esta es Ida, o Darwinius Masile. No se parece en nada a nosotros, pero las pruebas fósiles de nuestro tiempo nos muestran que estas criaturas podrían haber evolucionado hasta convertirse en monos, simios y al fin humanos. Estamos asomándonos a 47 millones de años de evolución, al que podría haber sido uno de nuestros primeros antepasados conocidos. Este lago está sobre el cráter de un volcán que escupe un gas nocivo. El mismo lago que acabó con ella la conservará en sus profundidades sin oxígeno. Algún día, cuando el agua se retire e Ida quede fosilizada en piedra, la descubriremos y contemplaremos a este primitivo primate como el posible primer comienzo de nuestra propia historia, la historia de la vida humana. Nobody was back. P.J. Tucker ran to the corner on that play. And that last play, keeping his pivot foot, thought initially he might have walked, but he was able to keep the pivot foot. Estamos más cerca de entender cómo todo lo que hemos visto, desde las bacterias del océano a los roedores subterráneos, pasando por los peces andantes, lleva hacia nosotros. Y también comenzamos a entender cómo se formó nuestro planeta. Hace 47 millones de años, la atmósfera se parece mucho a la nuestra. La temperatura es de 24 grados centígrados. El día dura un poco menos de 24 horas. La Tierra a la que miramos ahora es casi idéntica al planeta que llamamos nuestro hogar. Casi. I thought maybe there Maxey could have maybe thrown the ball up or even tried to score there, as we see Kyle Lowry so valuable leadership and experience, and possibly expected that game too. Las placas de la Tierra vuelven a moverse con los continentes a sus espaldas. La India se traslada al norte, hacia Asia. Off the floor comes Maxey, looking how quickly he's able to get to the basket. As he draws contact, Mark Davis makes the call. Las plataformas india y asiática se unen en un combate titánico. Attacking, great throw ahead, and then allowing Maxey in the open court. 4 Heat defenders there. Ninguna gana. Ambas comienzan a engarzarse. Lo que una vez fue lecho oceánico se levanta a lo largo de una línea de 2.500 kilómetros. Brandon, it's interesting to listen to Doc Rivers talk about this kid in our conversation before the game. He said he's such a joy to coach. He said certain guys you feel fortunate to be able to coach them, and he is certainly on that list. 4.500 metros. Sunshine never has a bad day. Such an infectious personality that has turned their locker room. Más de 8.000 metros. What a player this kid has turned it into for the Sixers. Big time surprise. A lot of adversity this year. He's been one of the surprise developments here. Son los montes del Himalaya. Rely on a second-year player without your best player in Joel Embiid at home. But Maxey has stepped up, been efficient, been aggressive.
Y aquí la tenemos, la montaña más alta de todas, el Everest. Actually averaged around 24 points. She had a 28-point game in that victory against the Heat in Philadelphia. Su cumbre alcanza la corriente de aire de la Tierra y está a la misma altitud que la del vuelo de los aviones de pasajeros. Kickball call here as they will reset the shot clock to 14 seconds. Doc talked about getting out, playing fast. No Embiid. Obviously with Embiid, he runs so much of the offense and the half-court offense to him. Get easy bucket opportunities. Maxey following Doc's lead. Del agua derretida de sus picos se forman grandes ríos. El Ganges, el Indo, el Yangtze y el río Amarillo. El Himalaya es como una torre elevada de agua. Un día sus ríos proporcionarán agua a casi la mitad de la población humana del mundo. Paul Reed will come in for Jordan, who made the start tonight for the absent Joel Embiid. Jordan has given them some good minutes. Now it looks like Reed is going to have to wait to check in at the tables. Hace 20 millones de años, este es nuestro planeta, con todos los continentes y océanos tal y como los conocemos. Pero solo falta una cosa: nosotros, la raza humana. Para que los humanos evolucionen, algo en algún lugar